Bienvenidos a la tercera entrega de esta serie de programas en los cuales los candidatos a la presidencia de la República explican sus programas educativos para el próximo cuatrienio. Estos programas están coordinados por todas las organizaciones que realizaron el compromiso político y social por la educación. La Coalición por una Educación Digna, EDUCA, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, el Centro Juan 23, Inicia y otras 300 organizaciones con las cuales hicieron este compromiso todos los candidatos presidenciales. Vamos a dar continuidad a todas las responsabilidades que implican estos compromisos, porque los candidatos no solamente estuvieron de acuerdo con la aplicación del 4% del PIB, del cumplimiento de la ley de educación, sino también con presentar una propuesta, cosa que ya han hecho, y hoy venir a explicarla. Hoy vamos a recibir al candidato del Frente Amplio, Julián Serulle, quien además de ofrecer la explicación de su propuesta, responderá luego las preguntas de nuestro panel de expertos. Desde aquel día de septiembre en que se firmó el compromiso, se siguen dando los pasos que nos acercan a las metas de esta lucha cívica, pacífica, firme y llena de razón. Vamos a ver. El 7 de septiembre del año pasado se firmó en Santo Domingo el Compromiso Político y Social por la Educación, un documento rubricado por todos los candidatos a la presidencia y más de 200 organizaciones de la sociedad civil. Empresarios, sindicatos, iglesias, organizaciones comunitarias y movimientos ciudadanos se unieron para pedir al futuro presidente que se comprometa con una serie de acciones encaminadas a conseguir una mejor educación en República Dominicana. El punto más importante que firmaron los candidatos fue el de garantizar que el 4% del PIB que manda la ley para educación esté incluido en el primer presupuesto nacional que le toque elaborar al próximo presidente, es decir, el de 2013. Pero también los candidatos y las organizaciones de la sociedad civil asumieron otros compromisos. Hoy damos cumplimiento al punto de dar a conocer a la ciudadanía las propuestas de educación del aspirante a primer mandatario del país, Julián Serulle. Quien después de su exposición recibirá los cuestionamientos de nuestro panel de expertos. Hoy tenemos a Radamés Mejía, educador, a Magda Pepén Peguero, educadora, a Nelson Suárez, economista, y a Sheila Valera Acosta, educadora. Cuando regresemos, el candidato Julián Serulle va a explicar en un tiempo no mayor de 15 minutos su propuesta. En un momento. A continuación vamos a recibir entonces la exposición del candidato presidencial del Frente Amplio, Julián Serulle, a quien invitamos a pasar por el podio. Muchas gracias. Auchi, Radamés Mejía, Magda Pepén, Nelson Suárez, Sheila Valera. Es un honor para nosotros estar en esta tribuna ante el pueblo. Ante todo,
Como expresaba en el camerino, nunca en la historia del pueblo dominicano se había expresado un acontecimiento de esta naturaleza, donde hombres y mujeres y fuerzas que intervienen en la producción nacional por primera vez se han unido. El rico y el pobre, el académico y el analfabeto, el productor agrícola y el jornalero, el industrial y el obrero, en busca de que pueda resplandecer una auténtica y real política de educación en el pueblo dominicano. Nosotros consideramos que el destino de cada uno está en la educación que se le haya dado. Para que su conducta sea buena, el hombre tiene que ser mejor educado. De lo contrario, sería imposible vivir en un mundo civilizado. Nosotros consideramos que el ideal de nación que nos proponemos construir tiene que radicar y tener como basamenta la educación de cada hombre y de cada mujer del pueblo dominicano. Ese ideal se expresa en un país productivo, en armonía con la naturaleza y el medio ambiente, empeñado en fomentar y diversificar la producción real y las fuerzas productivas nacionales, desarrollar un mercado interno y hacer del trabajo estable y bien remunerado un elemento central del desenvolvimiento económico y la buena convivencia social. Nosotros consideramos que una sociedad democrática, participativa, asentada en la equidad social y de género, debe partir del concepto de la educación global, integral, solidaria y gratuita. Una nación que haga parte activa del concierto de naciones democráticas, que respetan el derecho a la autodeterminación de los pueblos y establecen relaciones económicas, políticas y culturales con ventajas recíprocas. El ideal que presentamos solo podría ser factible si consideramos las políticas educativas como un proceso permanente de enriquecimiento de los conocimientos, de la capacidad técnica, pero también, y quizás sobre todo, como una estructuración privilegiada de la persona y de las relaciones entre individuos, entre grupos y entre naciones. Si buscamos el crecimiento económico en forma permanente y ascendente y hacer realidad la instauración de un auténtico y real sistema de seguridad social que proteja al ser humano desde la cuna hasta la tumba y dé respuestas a las incertidumbres que surgen en el andar de su vida, nos obliga a vernos en el espejo de otras naciones del mundo, como es el caso de Corea del Sur, Singapur y China continental. El Frente Amplio llega a la conclusión que estamos obligados a remontarnos, se quiera o no, a la Constitución del 1963, donde se declaró de interés social la erradicación definitiva del analfabetismo. A su vez, a los fines de este plan de alfabetización, el gobierno dispondrá la erogación de fondos correspondientes y recabará de los particulares su colaboración intelectual y económica. A su vez, en el artículo 38 de esa Constitución se establece, por su trascendencia social, el magisterio queda erigido en función pública. Con estos principios esenciales, consideramos que debemos dar apertura a una nueva etapa y era de la educación nacional. Debemos darle fuerza y valor a la niñez. Tenemos que partir con conceptos claros y precisos, que desde el hogar hasta la escuela
formando a los padres y a los profesores con un concepto claro, preciso y determinante. Tiene que llegar la luz que pueda provocar la gran iluminación de nuestros niños desde los 3 años en adelante. Pero una educación que no solo debe delimitarse al aspecto trasnochado de esa educación anacrónica, sino que tenemos que irle enseñando desde el movimiento de sus extremidades al concepto de cómo irse involucrando con la naturaleza misma, ir teniendo ya un concepto claro de la ciencia y de la tecnología y la técnica. La educación para el Frente Amplio jamás será simple y llanamente ir a una escuela y sentarse en un pupitre a escuchar a un profesor. No, tendrá que empezar por la formación académica, con un currículum bien definido, con un concepto claro de su responsabilidad metodológica y en la disciplina por parte del educador. Un educador que tendrá que vivir en la fuente inagotable del pensamiento y del saber, con una reingeniería permanente, pero un profesor que aprenda a analizar, que aprenda a compartir sus conocimientos y sea creador y creativo a la vez. De un profesor que asuma como un gran sacerdocio, recordando la época de Eugenio María de Hosto, cuando surgió aquella gran escuela hostosiana. El maestro llega solo no a buscar, sino a dar. Tiene que ser el hombre y la mujer a seguir con sus palabras, con sus acciones y sus ejemplos. Jamás podrá parar ni detenerse en el aprender. Tiene que vivir en el marco del laboratorio, de las bibliotecas. Tiene que vivir en las aulas universitarias y en las escuelas especializadas hacia la educación. Eso tendrá que ser llevado a nuestros hijos, empezando, como hemos dicho, por la infancia. Una infancia que se irá ligando al conocimiento, como a la tecnología, para cuando llegue ya la edad de los adolescentes o del adolescente, pueda ya ser un hombre creativo, no solo en la parte académica, sino también en la parte de la alta tecnología. Tenemos que preparar hombres y mujeres aptos hacia la producción, jamás desligados de la producción. Tendremos que tener un concepto claro del hombre y la mujer que necesita la sociedad dominicana y que necesita el pueblo dominicano. El hombre y la mujer que estará siempre dispuesto a servir desde el punto de vista que se requiera en la misma sociedad. Por esa razón, tenemos que buscar experiencias que han ido teniendo un desarrollo integral extraordinario, no solo en América Latina, no solo en Europa. Tenemos que descubrir qué ha pasado con Corea del Sur, con China continental, con la India, con Singapur. Tenemos que ver qué ha ocurrido en Taiwán. ¿Por qué el desarrollo de ellos? Cuando para la década de los 60 Corea y Taiwán eran tan pobres como nosotros. Es más, tan atrasados como nosotros. ¿Dónde estuvo el secreto? ¿Dónde estuvo el milagro? Solo ha radicado en la gran inversión a la educación al pueblo. Una inversión que no debe tener límite. Requiere el sacrificio tuyo, el sacrificio mío, el sacrificio de cada integrante de esta nación. No importa lo que dejemos de hacer en los caprichos personales y en las vanidades personales por entregárselo a la educación. Una educación que jamás podrá tener límite en su inversión. Una inversión que tiene que ser general, porque esa educación influye en el ser humano. Le enseña a autoconocerse, a autoamarse, saber por qué y para qué nació. Una educación que es la que va a incidir en el desarrollo de la agricultura, conociendo el valor de la tierra, del agua, cómo usar el agua, qué sembrar y cómo sembrar. Tenemos que educar a los hijos de los campesinos a conocer la tierra, a cultivarla y saber también conducir la alta tecnología para que hayan menos hombres y mujeres en el campo y poderlo llevar y que esperen la materia prima en la industria del campo para transformar el cuero del ganado vacuno, para transformar la lechosa, para transformar el arroz, para transformar el oro, para transformar el pescado. Es decir, es una educación que buscamos que alimente esperanza.
donde desaparezca todo el clientelismo político vulgar por la ignorancia y la pobreza extrema de un pueblo. No queremos dádiva, queremos hombres y mujeres que no tengan la palma de la mano hacia arriba esperando una moneda, sino que le enseñemos hacia abajo esa palma de la mano para que los dedos muevan la tierra, muevan la tecnología, aprendan a ser escultores, pintores, músicos, aprendan a ser hombres y mujeres que transformen todo lo que es la alta tecnología y puedan leer las cartillas y los mapas de esa tecnología que nos llegue desde Europa, de los Estados Unidos, de Asia, de donde sea. Buscamos con la educación que sea la basamenta motorizadora de un espíritu patriótico, donde cada hombre y mujer se sienta poseedor de la verdad, y la verdad está en que yo puedo darle a la patria, que yo puedo ofrecerle al otro. ¿Cómo yo voy a aprender a ser solidario, leal y ser un hombre y una mujer envuelto en una sociedad dinámica, llena de fe, llena de entusiasmo, donde reine el espíritu de la unidad, la bondad y la lealtad? Por esa razón nosotros consideramos que la educación es el pilar, y ese pilar tiene que expandirse. Yo no hago nada con hacerte una casa bonita y tener una calle muy bella delante de ti, si en el epicentro de tu hogar hay un hombre y una mujer que no sepa leer ni escribir. Yo no hago nada porque tú no vas a tener trabajo y tú no vas a ser contratado porque no conoces la tecnología, no te puedes involucrar con la ciencia y el conocimiento. Y yo quiero mejor tu casa sin pintar. No importa cómo esté la calle, lo que quiero es que tú seas un hombre y una mujer que aprenda a trabajar, que te involucre en la fuerza productiva y que sea un integrante de la paz, la estabilidad y el bienestar. Van a compartir conmigo dos técnicos. Yo seré un presidente, no seré el ministro de Educación ni de Finanzas. Estará el hombre y la mujer de nuestro pueblo jugando su papel. Por eso las preguntas, la gran mayoría de esas preguntas, la mayor parte, serán contestadas por dos técnicos, por dos personas involucradas en el mundo de la educación. Eso es un presidente, quien pone a un pueblo a trabajar y a cumplir con su misión. Muchas gracias. Bien, después de la exposición del candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Julián Serulle, en el próximo segmento tendremos la primera ronda de preguntas de nuestro panel de expertos. Y tal y como él señaló, dentro de las reglas de esta serie de programas, Hablemos de Educación, precisamente cada uno de nuestros invitados viene acompañado de dos técnicos que puedan hacerle cualquier sugerencia o que puedan responder preguntas. Vamos a tener esa primera ronda en un momento cuando regresemos. Después de escuchar la propuesta del candidato Julián Serulle, vamos a presentar al panel de expertos que le formulará las preguntas. Para los que han sintonizado ahora, desde la izquierda, Radamés Mejía, educador; Magda Pepén Peguero, educadora; Nelson Suárez, economista; y Sheila Valera Acosta, educadora. Al candidato Serulle le acompañan sus asesores en materia de educación, Rafael Félix e Higinio Báez. La primera pregunta la va a formular Radamés Mejía. Muy bueno tenerlo aquí entre nosotros,
candidato Julián Cerulli, presentándole al pueblo dominicano cuál es su propuesta en caso de ser electo presidente en el campo educativo. Usted conoce que uno de los males que adolece el sistema educativo dominicano es la gran centralización que tiene, tanto administrativa como financiera, como educativa. A nosotros nos gustaría que le explicara al pueblo dominicano cuál es su propuesta para descentralizar ese sistema educativo y cuál es su opinión en relación a los niveles de centralización que actualmente existen. Lo vamos a dividir en dos partes. Algunas ideas nuestras le pasaremos al compañero Félix. Fíjese, uno de los pecados que ha tenido nuestro pueblo es la gran centralización, casi siempre en un hombre o en una mujer, en todo el aparato del Estado. Hablamos de los tres poderes del Estado. Nosotros creemos que esa descentralización tiene que operar, porque muchos sectores tienen que jugar un papel. Muchos hombres y mujeres tienen también que aportar. Y en la medida en que nosotros involucremos y demos responsabilidades bien definidas y concretas, mayor será la respuesta hacia la integración de una educación firme y dinámica en la República Dominicana. Ahora le dejo con el compañero Félix. Bueno, el sistema educativo dominicano de hecho establece un conjunto de mecanismos de participación que ha adolecido en muchos de los casos en ser eficiente en materia de planeamiento de la labor educativa, en materia de ejercicio administrativo que lleva todo el trabajo educacional, pero también que ha tenido dificultades en materia del esfuerzo de fiscalización que debe hacer de esa labor educativa. Para el ejercicio gubernamental que se plantea el Frente Amplio, es fundamental consolidar los mecanismos de participación de las comunidades en donde maestros y maestras, estudiantes, comunidades, padres y madres de familia deben jugar un rol fundamental, no solamente en la parte de la administración, sino también en todo en la ejecución curricular y la labor docente, que son en definitiva la garantía del éxito en el sistema educativo dominicano. La siguiente pregunta la formula Magda Pepén Peguero. Candidato Julián Cerulli, al firmar el compromiso político y social por la educación el pasado 7 de septiembre, usted se comprometió a diseñar y ejecutar políticas de discriminación positiva para que la ejecución presupuestaria favorezca en materia de educación a los sectores y regiones menos favorecidos. Nos gustaría que usted ampliara un poco cuál es su propuesta con relación a este tema. Lo que ocurre es que Neiva es para mí igual que la capital. Samaná es igual que la capital. Higüey es igual que la capital. Para mí, donde haya un hombre y una mujer, nuestro gobierno tiene que llevarle el pan de la educación. Y nosotros tenemos que alimentar y provocar las raíces del campo de nuevo. Tenemos que motorizar que lleguen nuevos valores al campo, que retorne. Y para eso tenemos que buscar todo el dinero para que allí también llegue la educación. Y se ha demostrado, ahora salió un estudio, no sé si es correcto o no, porque no soy un técnico, pero lo que he visto en la prensa, una escuelita en Jarabacoa, en un campo de Jarabacoa, se constituye en ser una de las experiencias más novedosas y más positivas en la enseñanza y en la integración. Por esa razón nosotros, todo lo que haya, como dijimos en la parte introductiva, que sacrificar por la educación, por la integración, lo vamos a hacer y ese dinero lo vamos a buscar. No importa las áreas que haya que sacrificar. Es un momento de sacrificio de nuestro pueblo, mujer. Es un pueblo que necesita que desde la alta instancia del aparato del Estado se le transmita dónde se va a ser conducido. Y si mañana nosotros tenemos que comer un poquitito menos
No los pobres, no. Los que pueden. Para invertirlo en la educación tenemos que hacerlo. Todo lo que haya que hacer, todos los sueldos que haya que rebajar a las altas instancias del poder lo vamos a hacer en pos de financiar una educación activa y permanente, técnica y académica. ¿Cómo puede ser que no tengamos escuelita de arte, de pintura, de música, en esos campos, en esa tierra fronteriza? ¿Cómo puede ser que no forjemos la agroindustria porque no se haya capacitado ni formado la mano de obra calificada que necesita nuestro inversionista nacional? Es decir, el Frente Amplio tiene un concepto claro del ejemplo, la disposición y la voluntad hacia la inversión en la educación en toda la geografía nacional. Cada pulgada es importante para nosotros. La próxima pregunta la va a formular el economista Nelson Suárez. Hemos observado en su propuesta, la propuesta escrita que nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar, que está planteando el 4% a partir del 2013 para la inversión en la educación preuniversitaria. Y entonces dice que va a irlo aumentando hasta llegar a un 5% al final del periodo de gobierno. Eso sería 2016. Sin embargo, en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, en su segundo eje, que trata el tema de la calidad de la educación, está planteando que ese 5% debía cumplirse el 2015. Entonces hay un desfase ahí que nos gustaría que nos explicara por qué esa diferencia en la propuesta con relación a, o sea, se adelanta, se retrasa el tema del 5% que debía ser según la estrategia en el 2015, y usted está planteando que al final del periodo de gobierno, que es 2016. Nelson, viene a robustecer lo que estamos diciendo. Es que no puede haber ningún escollo. Te voy a poner un ejemplo. Si la familia Pepín, propietaria de este canal, Corripio, perdón, tiene tanta voluntad en invertir en nuestro pueblo, quiere seguir invirtiendo y quiere lanzarse a la agroindustria, a la industria, quiere irse al mundo minero o a la pesca, no solo ser representante de productos. ¿Cómo pueden hacerlo si no le ofrecemos la mano de obra calificada? Si no le proporcionamos el material humano necesario. ¿Cómo le respondo yo al ingeniero Félix García en Santiago, que ha hecho varias industrias, y lo más probable quiera seguir invirtiendo si no encuentra el material humano? Aquel hombre que sepa de electromecánica, que sepa que sea el tornero, aquel hombre que sepa manejar la máquina. Pero yo no quiero a un hombre que sea analfabeto, ni a una mujer. Yo quiero un hombre y una mujer creativo y que pueda involucrarse con todos los planes y los planos y los mapas de la alta tecnología. Por esa razón, eso que ellos dicen, no olvide, ellos son medios neoliberales los que forjaron esta ley. Tiene cosas buenas, no te la niego, pero nosotros no podemos limitarnos, no podemos solo pensar en la privatización de la educación. Tenemos que poner al Estado a jugar su papel, su función dinámica, porque es el Estado el gran responsable. Fíjate, Nelson, la educación, la salud, la energía eléctrica, son tres elementos que no pueden estar en el mercado mercurial. Puede haber la participación privada, tiene que darse la participación privada, pero es el Estado quien tiene que fecundizar y expandir el concepto de la educación y la integración, pero con un concepto del conocimiento y la técnica. Por eso nos vamos a adelantar. Y más que somos austeros por naturaleza. Yo estuve en el Seguro Social por 6 meses y todo lo que estaba de mal lo quité del camino. Y a los 3 meses empecé a descubrir cuánto dinero tenía para comprar grandes equipos. Cómo comenzar a remodelar los hospitales, cómo empezar a mandar medicamentos. Y acuerda que, no sé, tu edad es mucho más joven que la mía. Para el 1963 hubo un presidente que dijo que en el palacio se iba a brindar jugo de limón y agua de coco.
Muchos llegaron a reírse y no comprendieron la expresión hacia el concepto de la austeridad. El gobierno del Frente Amplio será austero y tendrá que tomar todo lo que sea necesario para que el hijo del obrero, el hijo del campesino, el hijo del carbonero pueda llegar y ser mañana un gran hombre y una gran mujer en pos de la estabilidad de un pueblo. Me gustaría agregar, si hay tiempo, lo siguiente. Está contemplado en nuestra propuesta el Fondo Nacional de Fomento a la Educación. Y esa propuesta está fundamentada en una ley que yo no la manejo porque no soy abogado, el abogado es él, pero en el artículo 201 de la ley 6697 se establece aquello. Y hay un conjunto de fuentes que permiten aumentar el presupuesto de educación. Y está señalado. Está señalado, por ejemplo, las herencias que no hayan sido reclamadas, el 5% de todos los impuestos sucesorales existentes, el 5% de cualquier bien inmueble de venta del Estado, el 20% del monto total de las cuentas inactivas en los bancos y en las asociaciones de ahorros y préstamos, y todas las incautaciones, fíjate bien esto, y todas las incautaciones que realicen las autoridades aduanales, fiscales o de policía por evasión, contrabando u otra causa. Es decir, lo que hay que aplicar la ley, porque esto nunca se ha usado para educación, se usa para otra cosa, pero no para educación. Y aparte de eso, hay donaciones internacionales que también pueden aplicarse para que se cumpla con ese 5%, porque nosotros tenemos un atraso histórico. Hay países como Costa Rica en que ya el porcentaje del PIB para educación está en 8% y nosotros no llegamos a 3%. O sea, tenemos un atraso histórico, una deuda social que hay que adelantar. La próxima pregunta, Sheila Valera Acosta. Gracias. Candidato, nos gustaría que nos pudiera ampliar sobre su propuesta de resolver un problema muy grave que tenemos en la educación, que es la exclusión de niños, niñas, jóvenes que no pueden acceder al sistema educativo porque no hay oferta para ellos. Niños pequeños, todavía en educación básica tenemos niños excluidos y sobre todo en educación media, una población juvenil fuera de las escuelas. En su propuesta usted habla de garantizar el acceso, pero quisiéramos saber cuáles metas específicas para ampliar el acceso, para ampliar la cobertura. En 4 años usted se propone, no solamente el planteamiento general de garantizar el acceso, sino si tiene metas específicas en 4 años para lograr, cómo vamos a lograr ampliar el acceso. Sheila, hay una institución que en nuestro pueblo se deja de lado, pero esa institución es la columna vertebral para la paz y el desarrollo de una nación. Y ocurre que la educación es una institución de ese gran instrumento que se llama la seguridad social. Y observa lo siguiente, la seguridad social tiene un estamento que se llaman estancias infantiles. Y a las estancias infantiles se llega desde los 46 días de nacido hasta los 5 años de edad. Esas estancias infantiles tienen que estar integradas por un cuerpo de profesores, profesoras y hasta de un médico que debe de ir periódicamente y de un director con un concepto claro de lo que es una estancia infantil. En esa estancia infantil que se necesita para las mujeres y los hombres, nuestros trabajadores, en sentido general, dónde dejar su criatura para poder irse al trabajo y trabajar tranquilo, nosotros le vamos a dar cabida a un gran porcentaje de esos niños, de los 3 a los 5 años. Pero por otro lado, nosotros tenemos que parir la construcción de muchas aulas. ¿Por qué? Porque tenemos que invertir en infraestructura. Pero por otro lado, tenemos nosotros que tener un concepto claro de cómo preparar el material humano del profesorado que se va a dedicar a esas estancias infantiles como también a las escuelas en sentido general. La parte completiva te la dejo con el compañero Félix. Bueno, es imprescindible, no es posible ampliar la cobertura sin invertir en infraestructura. Eso es más que evidente.
Y creo que el primer año de un ejercicio gubernamental del Frente Amplio tiene que dedicar importantes recursos a la construcción de la infraestructura que garantice resolver de manera paulatina el acceso al servicio de salud de niños y niñas que evidentemente están excluidos del sistema educativo, de jóvenes, prácticamente la mitad de la población joven que debe estar cursando el bachillerato fuera de las escuelas. Ese es un lujo que no se puede dar a una sociedad. Posiblemente en esa estrategia de inversión esté también gran parte de la respuesta a muchos de los males que vive la sociedad dominicana en materia de los niveles de violencia y de delincuencia que actualmente sufrimos en el país. Como quedan, 28 segundos. Sheila, es un crimen que un solo niño de nuestro pueblo se quede sin escuela, por saciar la vanidad de tomarse una buena botella de vino en un restaurante pagándolo con el patrimonio del pueblo. Es injusto que se quede un niño sin escuela por el hecho de que un presidente de la República se vaya con hombres y mujeres en cantidades extraordinarias de viaje y a gastar el dinero del pueblo, cuando debe ser invertido en la formación y en el desarrollo de nuestros niños. Si en verdad somos un pueblo pobre, no es menos cierto que tenemos el caudal para sacar la riqueza y darle la educación que merece cada ser que haya surgido del vientre de una de nuestras mujeres. Solo se requiere la voluntad y la firme decisión para eso. Bien, amigos, así concluimos la primera ronda de preguntas de nuestro panel de expertos al invitado de hoy, que es el candidato del Frente Amplio, Julián Cerulli. En un momentito regresamos para la segunda y última ronda de preguntas. Bien, amigos, en el esquema de esta presentación de los candidatos presidenciales para explicar sus propuestas para la política educativa, estas rondas de preguntas de nuestro panel de expertos sirven para darle la oportunidad de que expliquen de manera específica los mecanismos que van a usar, las políticas que van a aplicar en el terreno de los hechos. Vamos a esta segunda y última ronda de preguntas, comenzando por Radames Mejía. Candidato Julián Cerulli, en su propuesta escrita que tuvimos la oportunidad de analizar, usted propone para mejorar la gestión del Ministerio de Educación, darle mucho mayor independencia al Consejo Nacional de Educación. Dado que ese consejo es presidido por la ministra, ¿cuál es su propuesta? Es decir, ¿cómo usted va a lograr que ese consejo adquiera más independencia? En primer lugar, Radamés, hay que buscar la modificación de la ley en ese aspecto y buscar el mecanismo para involucrar diferentes sectores de la sociedad. Tenemos que involucrar de los que vienen representantes de las asociaciones de padres, de los alumnos de las escuelas, a los profesores, como también a otros aspectos de la vida que guardan relación con la educación de nuestro pueblo. Para ese fin yo quiero que el compañero Higinio pueda también profundizar como persona conocedora en la materia más sobre la política que tenemos en el Frente Amplio. Bueno, ya nuestro candidato presidencial avanzó relativo al problema de la ley. Como se sabe, el Consejo Nacional de Educación sintetiza una representación de los sectores privados, el sector público y aquellas personalidades en el ámbito educativo que tienen por sus conocimientos, por su trayectoria, una autoridad de facto, de hecho. Nosotros pensamos que esa
esa visión democrática que ya planteó nuestro candidato presidencial en la introducción, debe mantenerse, pero tiene que haber un equilibrio, porque el Estado en última instancia es quien decide las políticas públicas y por tanto la preeminencia, la hegemonía y sobre todo la decisión final debe quedar en manos del órgano que representa los intereses de la nación, el interés público de la nación. Entonces, este cuerpo de expertos y representativos de las instituciones educativas y de la sociedad tiene que constituirse en lo que dan las herramientas, los insumos fundamentales, lo que plantean las orientaciones, pero la decisión final, repito, debe estar en manos del sector público como tal representado en el ministro o la ministra de Educación. Todo que esté en consonancia con nuestra política nacional sobre educación, sin que eso deje de significar que estaremos abiertos a escuchar, pero jamás nada que atente contra el interés nacional y de las grandes mayorías. La educadora Magda Pepén Peguero. Candidato Julián Cerulle, usted conoce y sabe muchas de las dificultades que tenemos en nuestro sistema educativo dominicano y una de esas es el poco tiempo de docencia, de clase que efectivamente reciben los niños y las niñas en la escuela dominicana. Usted sabe también que uno de los temas que ha ocupado la agenda nacional por esa preocupación es el tema de la jornada completa o jornada extendida. En su propuesta no encontramos que usted aborde este tema, pero nos parece, como es un tema de la agenda nacional, conocer un poco cuál es su opinión, qué opinión le merece este tema de la jornada extendida o tanda única. Bien, el compañero Félix le va a hacer una explicación porque es algo que discutimos anoche, fíjese qué coincidencia, y que nos llamó mucho la atención las explicaciones que él nos hizo y quiero compartirla con el pueblo, no en forma egoísta, sino a través de quien fue el artífice en hacer las explicaciones del lugar. Nosotros somos partidarios de la jornada extendida. Pensamos que esa es una forma adecuada de un aprovechamiento mucho más eficaz del tiempo que se requiere para una formación integral del niño o la niña. Nosotros hemos ido a ver experiencia, si no lo estamos diciendo en el aire, nosotros hemos ido a ver la experiencia que se ha estado desarrollando en el país de jornada extendida y consultado con los maestros y con los padres de los alumnos que están cursando. Y hemos visto los niños, qué impacto está teniendo desde el punto de vista de la mejoría de la calidad del aprendizaje, sumamente importante, pero también hemos observado que deben darse un conjunto de condiciones para el éxito de la tanda extendida, incluyendo las condiciones de trabajo de los maestros y de las maestras, incluyendo que implica una ampliación en materia de la oferta curricular, integrando todos estos componentes del arte, de la cultura, de la creatividad, de los talleres como elementos que complementan muy bien todo el proceso de formación. En ese sentido, el Frente Amplio favorece la jornada e invertirá en garantizar que todos los factores que garanticen el éxito de esa intervención y esa experiencia puedan darse de manera adecuada. En los 26 segundos que quedan, el caso de China continental, salen a las 2 de la tarde los niños, los abuelitos van a buscarlos, los llevan a almorzar y a esos niños los llevan a la escuela de música, los llevan a la escuela de pintura, lo involucran con la naturaleza. Y hoy se provoca una gran rivalidad sana, una gran competencia desde niño hacia lo que será su educación universitaria o técnica. Deme los 10 que faltan para decir lo siguiente. Esa posibilidad de la educación extendida va a resolver en este país un grave problema de la educación y de la escuela, y es el alto porcentaje de deserción escolar. Nosotros somos casi una fábrica de desertores. De los 5 primeros años en que se inscribe un niño de primero a quinto curso, probablemente un 20 o 25% deserta de la escuela. Y eso se puede resolver a través de ese mecanismo. El economista Nelson Suárez. Bueno, en su propuesta ustedes admiten el plan decenal de educación que está vigente, 2008-2018,
y lo rescatan como que fue resultado de un amplio proceso de consenso y ratifican además los principios en lo que se sustenta el modelo que define el Plan Decenal de Educación. Nosotros sabemos que el plan, no solo el Plan Decenal de Educación vigente, sino los anteriores, tienen extraordinarios retrasos en su ejecución, en la ejecución de las estrategias y las políticas definidas en cada una de ellas, pero además también la gran deuda en materia de financiamiento de la educación. Y el hecho de que acepten el plan decenal, la pregunta es, ¿cuáles políticas priorizarían dentro de lo que están en la estrategia del plan decenal de educación, diferente a lo que se ha hecho hasta el momento? Nelson, vamos a escuchar a Félix. En nuestra visión, hay de las 10 políticas educativas, hay 3 que de alguna manera son transversales. Y una de ellas tiene que ver con el tema de la formación de los docentes y la formación de los formadores de docentes. Si nosotros no logramos que el magisterio dominicano, que el maestro se pueda apropiar de la visión curricular que está planteada en el modelo dominicano, difícilmente podamos producir los cambios que se necesitan. Y eso plantea el tema formativo como un eje clave de la intervención en materia de recuperar elementos fundamentales de la mejoría en la calidad de la educación dominicana. Otro elemento muy importante es la inversión en materias infraestructurales y por último, conectando con lo primero, está la dignificación de la labor docente. Nosotros necesitamos atraer al sistema educativo nuestros mejores profesionales. Si nosotros no logramos hacer atractiva la profesión docente en materia de ingreso, en materia de incentivo, en materia de condiciones de vida del maestro y de la maestra, difícilmente nosotros podamos captar nuestros mejores profesionales para que se conviertan en factores fundamentales de la formación de nuestra sociedad. Esas 3 políticas para nosotros son fundamentales y serán prioritarias en un ejercicio gubernamental que encabezará el doctor Julián Cerulle. Es decir, para nosotros el concepto del profesor o profesora tiene una importancia extraordinaria. Tenemos que invertir mucho, no solo en los alumnos, en los estudiantes, sino también en ese material humano que tenemos. Tenemos que provocar una reingeniería permanente, constante y sucesiva en el tiempo. Buscaremos la ayuda en todos los puntos del globo terráqueo. No nos vamos a detener. Es que ustedes tienen que comprender algo. En los países donde han surgido gobiernos con la misma corriente de la que tiene el Frente Amplio, la educación se ha convertido en el pilar, se ha convertido en la fuente inagotable para la formación de la transformación socioeconómica de esas naciones. La próxima pregunta, la educadora Sheila Valera Acosta. Quisiéramos que nos pudiera ampliar, especificar un poco más sobre este problema que mencionábamos de la población juvenil excluida, que no tiene capacidad de entrar a las escuelas o de tener alguna oferta, y también de la oferta de educación media, que es una oferta que tiene problemas de calidad y de pertinencia. Me gustaría saber qué propuestas específicas para transformar la educación media tiene el equipo del Frente Amplio. Sheila, el viernes antepasado yo estuve en Sabana Grande de Boyá. En esas caminatas que suelo hacer, que se convierten en mini o micro tertulias con la gente, llegando al play de allí, se juntaron unos 18 jóvenes de 14 a 16 años. ¿Y sabe cuál fue la sorpresa, Sheila? Todos sin escuela. Porque ellos tenían alguno un trabajito y lo perdieron. Y porque sus padres están desempleados. ¿Sabe el por qué hay violencia? ¿Sabes el por qué hay crimen y hay robo y hay narcotráfico?
porque sacamos a nuestros hijos a los 16 y 20 años de ser ordeñadores de vaca en Dajabón y lo metimos a una zona franca. Eran analfabetos, no sabían leer ni escribir. Y solo le enseñamos a ellos en 20 años que duraron a hacer el ruedo de un pantalón o poner el zipper. Pero nunca le enseñamos a leer ni a escribir. Lo quebró la empresa, lo tiramos a las calles. Vino la alta tecnología, siguen siendo analfabetos. Solo tienen un camino cuando tienen 3 niños que lloran en su casa. No tienen leche y una mujer que los recibe al día siguiente que la van a sacar de la casa porque no pagan el alquiler. Entonces estamos obligados a provocar una educación técnica rápida y poder provocar un desarrollo del Infotec, darle toda la ayuda al Infotec, buscar mayor material humano donde esté ese material humano e involucrarlo e introducirlo al Infotec. Tenemos que enseñarle a cada hombre y mujer a conocer un oficio y crear las condiciones para que trabajen. Si no lo hacemos, no hay nadie que podrá detener la violencia ni el crimen. Ellos no son ladrones, ellos no son criminales. Hay algo que se dice en el pacto que firmamos: no busquemos culpables, no veamos lo que no se hizo, veamos lo que debemos de hacer. Pero tenemos que decirle a este pueblo que hay 3 que fueron los que usurparon el derecho sagrado de un pueblo a vivir en paz, en estabilidad y vivir del sudor de su frente o de su intelecto. Las cúpulas de los 3 partidos que nos han gobernado, nos han sometido con más de un 12% de hombres y mujeres que no saben leer ni escribir, y tampoco le enseñamos a trabajar, sino a las dádivas. Por eso para nosotros tenemos, y vuelvo y lo reitero una vez más, que enseñarle a un pueblo a trabajar y a vivir de su propio trabajo. De esta manera concluimos esta presentación de hoy. Han escuchado al candidato presidencial del Frente Amplio, Julián Cerulle, explicar su propuesta y responder las preguntas de nuestro panel de expertos. La Coalición por una Educación Digna, el Centro Juan 23, Educa, Fundación Inicia, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Consejo Nacional de la Empresa Privada y otras 300 y pico de organizaciones que participan en este compromiso político y social por la educación, están presentando estos programas especiales. Hablemos de educación con los candidatos presidenciales, porque primero ya esta lucha cívica, ordenada, correcta por la educación tiene conquistas importantes. Para comenzar, el que va a presidir este país está comprometido con cumplir la ley de educación, porque todos los candidatos así lo han rubricado y lo han explicado. Está garantizado el monto de la inversión en educación. Estos diálogos garantizan la calidad de esa inversión. La educación es la única forma correcta, legítima y segura de que el pobre salga de la pobreza. Es la antítesis del clientelismo y de la limosna, y precisamente por eso todas estas organizaciones invitan a todo el pueblo dominicano, a todos los ciudadanos, a seguir estos programas. Es invitarlos a que hablemos de educación con los candidatos presidenciales. Hasta mañana.